Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M y ya tenemos con nosotros al licenciado Hermann Schweck y a la licenciada Norma Martínez, con quienes estaremos hablando sobre adicciones con y sin drogas. Ellos son responsables del vínculo terapéutico con personas que consumen drogas. Y antes de darles la bienvenida, que ya se las doy, me gustaría compartir algo, así los presento a ustedes y un poquito para poner a los oyentes que vean de qué vamos a hablar. Dale. Esta tarde vamos a conversar sobre un tema muy sensible para la sociedad, transversal, el tema de las adicciones. Y cuando se debate la problemática de las drogas, no siempre se pregunta por las causas de la dependencia, pero parece bastante evidente que no alcanza con analizar solamente el tema de los efectos. El escritor brasileño y fraile dominico Frei Beto, que tuve el honor de entrevistarlo en San Pablo, a partir de su experiencia con los adictos, su propio hermano, afirma que son muy importantes los recursos médicos y terapéuticos porque no hay nada más imprescindible como el afecto. Él pertenece a una generación de la década de los 60, que ahí tenía 20 años, una generación que se inyectaba utopía en las venas y que por lo tanto no se llevaba bien con las drogas. Cuanto más utopía, menos droga. Lo que no es posible es vivir sin soñar, afirma Frei Beto. Y muchos entran en la droga por la vía del agujero en el pecho, falta de afecto, de autoestima, de sentido de la vida. Van entonces en busca de algo virtualmente que les llene el corazón. Así como la puerta de entrada a la droga es el desamor, la de la salida es obligatoriamente el amor, el cuidado, el difícil empeño de tratar como normal a alguien que obviamente presenta reacciones y conductas diferentes. Para conversar acerca de las adicciones, entonces, como les decía, nos acompañan Hermann Schweck y Norma Martínez, responsables del vínculo terapéutico con personas que consumen drogas. Es un taller que ofrecen con una mirada gestáltica la adicción, y con ellos vamos a ver la forma de abordar el problema de las drogas, ampliando la mirada más allá de la patología y los enfoques abstencionistas, para de ese modo acercarnos a experiencias de rehabilitación desde una mirada responsable, respetuosa, humanista e integradora. Y antes de darle ya la palabra, Hermann Schweck es licenciado en psicología, ya hace más de 25 años que se dedica al tratamiento de personas que consumen drogas, con un enfoque basado en la psicología Gestalt. Es coordinador del Departamento de Vínculos Adictivos de la Asociación Gestáltica de Uruguay, y Norma Martínez es licenciada en psicología, es psicóloga clínica y psicoterapeuta gestáltica, también con más de 30 años de experiencia, y es directora del Departamento de Vínculos Adictivos de la Asociación Gestáltica del Uruguay. Juntos, Hermann y Norma están abocados a la tarea de transmitir una mirada gestáltica y acompañar a los profesionales en la búsqueda en una forma amorosa, como les decía, respetuosa, diferente, de ver las drogas y también a quienes las usan. Y con el transcurso del tiempo, su manera de ver y de entender la adicción y a las personas que padecen ha cambiado, han dejado de luchar y eligieron dejar de lado la guerra contra las drogas para ayudar desde el amor y desde la aceptación. Muy bienvenidos, un honor contar hoy con la presencia de ustedes aquí, muy importante, muy importante. Muchas gracias a ti, y bueno, bárbaro este espacio para poder comunicar cada vez más nuestro enfoque y una forma de brindar apoyo a quienes están pasando por ese camino y la familia, y sin duda que lo hacemos desde el amor. Desde el amor. Bueno, buenas tardes a ti, gracias a ustedes por la oportunidad de estar junto a Norma contando sobre este trabajo que ya venimos realizando hace muchos años y que cada vez nos tiene más entusiasmados, y escuchando las palabras de Frei Beto, mi primera sensación es como de confirmación que vamos por el camino correcto, y el desafío es poder transmitir estas palabras que a veces quedan como
como desde lo romántico, desde lo etéreo, desde lo poético, poder traducirlo en una forma de relacionarnos con personas que consumen drogas, con personas adictas, ya sea a las drogas o a otras adicciones que luego hablaremos, que no tiene que ver con sustancias. Pero básicamente una forma de acompañamiento a personas que quieren cambiar esa situación. Que quieren cambiar. Empecemos, si les parece, qué se entiende por adicto, ¿no? Es la base de la conversación, me parece. Bien, un adicto en realidad es una persona que vive la vida de una manera diferente a la que viven otras personas, especialmente en relación a sus vínculos. Hay muchas definiciones de adicción, pero la mayoría de ellas tiene que ver con su relacionamiento con sustancias, ¿no? Se dice que un adicto es aquella persona que consume alguna sustancia de manera que hace que la ausencia de esa sustancia le genere un síndrome de abstinencia. Un adicto, los libros de psiquiatría además han hecho una estandarización en el cual, bueno, si tú cumplís determinados requisitos podés considerarte un adicto. Las nuevas miradas sobre la adicción no se centran en la sustancia y eso a lo largo de nuestro trayecto ha sido como revelador, poder mirar el consumo adictivo de drogas y las adicciones más allá del poder que supuestamente las sustancias tienen. Claro. Entonces, para mí una buena definición puede ser la que acabas de leer de Fray Beto, que son personas que están viviendo en desamor, o otras definiciones como puede ser personas que tienen problemas para establecer vínculos significativos en su vida, ya sea por situaciones que han vivido en su infancia o que están viviendo en este momento, pero que a partir de ahí establecen con las sustancias o con determinadas conductas ese vínculo que no pueden establecer con otras personas. O sea que es una manera de buscar esos vínculos tan difíciles a veces para algunas personas nos resulta encontrar. Exacto, pero además, a ver, no estamos hablando de personas que estén solas en el sentido de que en la clínica cotidiana encontramos una característica del adicto muchas veces es que es amigo de sus amigos, o sea, especialmente otros adictos que comparten el consumo. Entonces podemos ver a alguien que está todo el tiempo rodeado de gente, que tiene muchos amigos, que es a veces el alma de la fiesta, pero que en su ser más interno la soledad ocupa la mayor cantidad de espacio. Voy a leer una frase de Claudio Naranjo que lo admiro profundamente, que dice: todas las dependencias son compensaciones al problema y no el problema en sí mismo. Capaz que es por ahí que vamos, ¿no? Tal cual. Digo, en realidad siempre hay una carencia, un motivo, una angustia, algún miedo, algo muy profundo que está doliendo, algo que no lo puede resolver la persona y el atajo que busca es la droga, o sea, cualquier sustancia, cualquier cosa que lo pueda hacer llevar en realidad ese gran dolor. Por eso. Claro, un cambio y parte de nuestra propuesta es entender que la gente que desarrolla una adicción, permitime abrir un paréntesis porque a veces me han pedido esa aclaración, acá no estamos hablando de personas que consumen drogas, estamos hablando de personas que desarrollan una adicción sí, a las drogas, ¿no? Claro. Partamos de la base de que somos una sociedad que la gran mayoría de nosotros somos consumidores habituales de drogas legales o ilegales. Claro, eso te iba a decir, porque hay legales e ilegales. Ahora ahí vamos a empezar a hablar de cosas distintas. Por eso, cuando hablamos específicamente de un vínculo de adicción, tanto sea sustancias o alguna conducta, sí estamos hablando de alguien que a lo largo de su vida ha vivido alguna situación traumática, conflictiva, y que hoy en día la droga no es su problema. De alguna manera está siendo el bastón que está utilizando en su vida para poder sobrevivir. Claro. La gran diferencia con la forma en la que la mayoría de nosotros hemos sido formados es que desde los paradigmas anteriores con relación a la adicción, el problema era la droga. Claro. Y por eso había que enfocarse en eso. Y la solución a la adicción era dejar la droga. Claro, no se atacaba el problema que ocasionaba la droga. Exacto. Claro. Y en definitiva había personas que consideraban un éxito estar en abstinencia, pero que o fácilmente recaían
o desarrollaban otro tipo de adicciones. De adicción, claro. ¿Por qué? Porque como tú decís, el problema verdadero, el problema original, como dice Claudio Naranjo, esa herida que no nos permite andar por la vida de una mejor manera, bueno, la vamos como anestesiando a través de las conductas adictivas. Yo hablaba al principio del programa que somos adictos no solo a sustancias, sino también a situaciones, ¿no? Y aclarar, a ver qué situaciones somos adictos en este siglo XXI, porque a veces hablamos solo de sustancias permitidas y no permitidas, pero nos olvidamos de otro tipo de adicciones, como puede ser al trabajo, la adicción al trabajo, a los vínculos, claro, a personas, la adicción a la pantalla, que hoy por hoy gana gran terreno. Claro. La adicción al dulce de leche. Bueno, sí. Es brava también. Y sí, digo, es el vínculo que uno establece. Digo, sin duda que no tiene por qué ser una sustancia. Lo que tú mencionabas del adicto al trabajo es sumamente complejo porque está bien visto, está aprobado por la sociedad, por el entorno. Está aprobado y hay veces exigido también, de alguna manera, ¿no? Sí, lo decía el doctor Ricardo el otro día, que van a la consulta y le dicen, bueno, me tenés que certificar y dar algo ya porque tengo que seguir, no puedo faltar al trabajo, claro, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas, o sea, está exigido, pero también hay personas donde podemos diagnosticar, por ejemplo, una adicción al trabajo, los workaholics que dicen los de Estados Unidos, en realidad no por la cantidad de horas que trabaje, porque así como con otras sustancias o con otras conductas, una adicción no se define por la cantidad ni por la frecuencia. Lo que hay que ver, y ahí es donde podemos hacer un diagnóstico más certero, es lo que le pasa a esa persona cuando no trabaja. Personas que se deprimen en sus vacaciones, personas que han perdido el vínculo con sus hijos y muchas veces también sus vínculos de pareja, personas que se ponen muy mal cuando no tienen trabajo y que a veces se han suicidado muchas personas o por licencias médicas prolongadas e invalidantes, o en aquellas situaciones donde no pueden tener la gratificación que encuentran en esa forma adictiva de trabajar. Hasta tal punto, lo que decíamos hace un rato, y es que el poder de lo adictivo no está ni en la sustancia ni en la conducta, que prácticamente cualquier sustancia o cualquier conducta es pasible de desarrollarse en una adicción. Entonces, la clave no está ni en lo que consumimos, ni el cómo lo consumimos, ni el dónde lo consumimos, ni en el con quién lo consumimos. ¿Dónde estaría? La clave está en el para qué lo consumimos o para qué ejercemos de esta manera esta conducta. Capaz que una pregunta que no nos hacemos habitualmente. Y que es el cómo y buscar las causas y buscar explicaciones racionales y no el para qué. Es muy revelativo. Es para la persona que está en adicción mostrarle o preguntarle el para qué es totalmente, le hace luz, digo, si llega a encontrar el para qué. ¿Cuándo uno se da cuenta que es adicto a cualquier cosa? Ya referido a esto que están diciendo. Es raro que el adicto se dé la cuenta. Persona se dé cuenta en primer lugar, ¿no? En general es el entorno. Nosotros, hablando de la adicción al trabajo, en nuestros cursos decimos que el adicto al trabajo primero es diagnosticado por su esposa, es diagnosticado por sus hijos, es diagnosticado por el amante de su esposa. O sea, hay un montón de personas que empiezan a darse cuenta que acá puede llegar a haber algún problema. A algunos le preocupa, a otros lo agradecen y lo disfrutan. Pero cuando alguien empieza a ver que su vida, más allá del trabajo, por ejemplo, está siendo afectada, cuando empieza a sentir efectos físicos, el agotamiento, el estrés, el cansancio, cuando se empieza a dar cuenta, especialmente lo que decíamos hace un rato, lo mal que lo pasa cuando no está en el trabajo, ahí sí, a veces la persona siente, bueno, acá hay algo que no está bien en mi vida. Y a veces ahí recurre. Por supuesto que el recurrir a pedir ayuda no siempre garantiza una buena evolución, ni siquiera la continuidad de un tratamiento, en cualquier tipo de adicción.
pero a veces ese primer paso, sobre todo cuando es bien abordado, como decíamos hace un rato, cuando se mira más allá de la sustancia, cuando se mira más allá de la adicción en general, Claro. y sobre todo cuando se involucra a la familia y otros referentes afectivos, ahí podríamos estar hablando de un buen tratamiento. O sea que el rol de la familia es muy importante en el acompañamiento de cualquier tipo de adicción. Importantísimo, porque también se desarrollan vínculos enfermizos, como la codependencia, muchas veces de los familiares más cercanos. Es muy común ver en las parejas, en las mamás, más frecuentemente que de repente en otros vínculos, Claro. pero sí, se establece esa coadicción, codependencia, que es muy enferma también y que no es tratada como enferma, es vista como la pobrecita. Claro. Me interesaría enfocarnos también en el tema que de repente muchas personas en la audiencia nos están escuchando, que es la adolescencia y los niños, que son las etapas como que están creciendo y las que estamos formando, y que son las que más nos preocupan a veces porque son los que empiezan la vida, ¿no? O sea, preocupan todo las personas adictas, pero me refiero a que hay un montón de familias preocupadas por esta temática. Los invito a hacer una breve pausa y enseguida continuamos dialogando. Nuestras líneas de comunicación 098 88 28 28, mensajes o WhatsApp, y las clásicas líneas de Imparcial 2924 15 14 y 2924 28 28, y en Facebook Andrea Calvete, Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M junto a dos profesionales que están dirigiendo el Departamento de Vínculos Adictivos de la Asociación Gestáltica. Habíamos quedado con ustedes enfocados en el tema de los adolescentes, ¿no? Que es un tema, son las generaciones y hasta los niños podríamos también incluir ya en la escuela, ¿no? Estas generaciones nuevitas que están, como decíamos durante la pausa, expuestos a publicidades, a una actividad de marketing que de alguna manera los incluye, aunque no están esas publicidades no se pasan en horarios donde hay un horario de protección al menor, pero igual de alguna manera u otra a ellos les llega. Entonces, ¿cómo hacemos para educar a estos niños que tienen fácil acceso a todo? Y aparte, aunque sean productos que para la minoría de edad son productos ilegales, para ellos igual de alguna manera tienen acceso. Entonces, a ver, ¿cómo se trata esto? Yo creo que el gran problema hoy en día en ese aspecto, desde niños y adolescentes, es la pantalla. Es el teléfono, es la computadora, es el laptop. Y es muy difícil poder discriminar también, porque desde el liceo te mandan buscar algo en Google o buscar la literatura. El papá quiere que el niño tenga el teléfono para poder comunicarse. Y de ahí en más, bueno, está visto, ¿no? Que es siempre el tema de estar y la pantalla en el medio. Ejemplo de los padres, ¿no? Respecto, por ejemplo, es una consulta, ¿no? Si un padre fuma, un padre bebe, con ese ejemplo, a ver qué hacemos con ese ejemplo en la casa. Sí. En este tema o en cualquier otro tema, los padres modelamos más por nuestras conductas que por nuestras palabras. Algo que a veces nos cuesta entender a los padres es que nuestros hijos nos escuchan mucho menos de lo que nos ven. Claro. Entonces, a veces nos esforzamos por dar mensajes verbales, discursos muy bien elaborados, muy bien intencionados, claro, por supuesto, y a veces también muy bien informados, pero con nuestra conducta cotidiana, con nuestros propios hábitos, estamos dando el mensaje contrario. Claro. En relación al consumo de drogas, estamos viviendo desde hace unos años en Uruguay un fenómeno interesantísimo que tiene que ver con la regulación del mercado de cannabis. Una claro, ley que se instala para muchos de una manera sorpresiva, impositiva, pero que además genera en primera instancia un beneficio absoluto, y es que se empieza a hablar sobre el tema de drogas. Claro. Pensemos, hace 10 años atrás no se hablaba de drogas en Uruguay.
no se hablaba en la familia. O sea, era como un problema que existía, pero no se hablaba. No se hablaba, era tabú. Recuerdo hace muchos años tener la intención de querer ir a dar una charla, ya siendo profesional y teniendo esta experiencia a las escuelas, por ejemplo, a las escuelas públicas, y que decir, no, mirá, es muy complicado porque la gente acá tiene miedo que si hablas de drogas, los gurises van a querer probar, ¿no? Algo que pasó con el tema sexualidad hace mucho más años. Claro, atrás. es verdad. Entonces, poder instalar el tema en las radios, en otros medios de comunicación, poder instalar el tema en la familia, Claro. poder hablar de drogas en la mesa familiar, es en primera instancia de lo más positivo que ha surgido con esto. Pero además nos ha permitido ver la diferencia y el doble discurso que los alumnos tenemos, que los adultos tenemos con respecto a las sustancias y al consumo de sustancias A ver, psicoactivas. ¿cómo es esto el doble discurso? A ver. Por supuesto. A ver, recuerdo cuando comenzó Ujú. a discutirse la ley de regulación del cannabis, el mundo adulto, primero que nada, se enojó mucho porque cómo era que ahora iba a estar legalizado algo que estaba prohibido, cómo era que ahora se iba a permitir que los jóvenes, estas eran las palabras que se usaban, ¿no? Sí. Que los jóvenes se drogaran y a partir de acá Uruguay iba a ser una especie de escena de Walking Dead con drogadictos muertos vivos caminando por la calle en manadas, ¿no? Primero que eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces lo primero es poder mirar lo que eran esos miedos iniciales. Pero además, estos argumentos también partían de una base errónea. En realidad el consumo personal no estaba prohibido, ¿no? Había un vacío legal muy confuso, pero lo que en realidad esta ley vino a aportar fue mayor claridad de lo legal, pero también a mostrar, luego de toda esta euforia y este pedido de control, de censura, este pedido de, a ver, hay que poner normas, ¿qué es lo que pasó hace poco tiempo atrás cuando se empezó a hablar de la ley de regulación del alcohol? Claro. Ante la ley de regulación del alcohol, un consumo absolutamente frecuente en el mundo adulto, una sustancia que en muchos aspectos es mucho más peligrosa que la marihuana, una sustancia que en nuestro país causa muchas más muertes, accidentes relacionados al tránsito, incidentes, situaciones relacionadas a violencia doméstica, abuso sexual, accidentes o incidentes laborales, que genera un altísimo grado de dependencia, pero además una dependencia que es mucho más difícil de poder revertir, entre otras cosas, por esta aceptación y el hecho de que vivimos en una sociedad alcofílica. La mayoría de nuestros vínculos interpersonales están mediatizados por el consumo de alcohol. Ahora, cuando se plantea regular ese consumo adulto, ahí sí las voces pidieron libertad. Las voces del mundo adulto clamaron por su propio derecho a consumir. Y había personas que decían, bueno, pero ¿y qué pasa si yo ahora tengo ganas de tomar alcohol después de las 10 de la noche? ¿No? Algo que no ocurrió cuando se empezó a hablar de la marihuana. Entonces, una de las dificultades que a veces encontramos en esto es, primero, la fuerte asociación en el imaginario social con respecto a drogas y juventud, esta idea de que las drogas es un tema de jóvenes. Los jóvenes también son chivo emisario en muchos aspectos, y también en esto de drogas. Esta idea de que las drogas ilegales son menos nocivas que las drogas legales, que es también otro error muy frecuente, y esta gran dificultad que el mundo adulto tenemos de poder hacer esta automirada a nuestras propias conductas de consumo. Entonces, cuando queremos acompañar a nuestros hijos, lo primero es esto, ser consciente de mi forma de relacionarme, entre otras cosas, con las sustancias. Esto no quiere decir que yo tenga que ser abstemio, de ninguna manera. Pero cuando a un joven le cuestionás su consumo de drogas sin vos cuestionarte tu propio consumo de drogas, inmediatamente te dejó de escuchar. Entonces no tiene ninguna utilidad lo que digas a partir de ahí. Claro, lo que hablamos del ejemplo, ¿no? Si con el ejemplo te estoy demostrando lo contrario, posiblemente, por más que el discurso que te esté dando sea bueno, no llegue a buen puerto lo que te estoy diciendo. Exacto. Y sobre todo porque
a raíz de todo un devenir histórico. Bueno, en nuestros cursos lo explicamos, que la idea que tenemos sobre las drogas hoy no es casual, es parte de una estrategia y una forma en que se nos enseñó a nosotros sobre lo que son las drogas. Entender que las drogas no hacen hacer cosas a la gente. Ujú. Las posturas drogocéntricas que ponen el poder en la sustancia, que hacen, por ejemplo, que nos hace creer que la droga hace que alguien cometa un delito, que la droga hace que alguien le pegue a otra persona, que la droga hace a la gente hacer cosas La droga que en su vendría sano juicio no haría. Claro. Eso es un concepto erróneo. La droga vendría a exacerbar cosas que tú tenés adentro, de alguna manera, no sé, por lo que estás diciendo. Exacto. Es más, la droga te viene a ayudar a lo que posiblemente vos ya quieras hacer y no te animes. Ujú. Te desinhibe, por decirlo Por de ejemplo, alguna manera. en el caso del alcohol, ¿no? Tenía un paciente que vino a la consulta muy preocupado, un hombre casado, 2 hijos, profesional, y lo que él estaba muy mal es porque desde hacía unos años, cada vez que él consumía alcohol, ¿no? Él acostumbraba a ir a tomar copas a los pubs, cuando consumía alcohol le despertaban impulsos homosexuales. Y la mayoría de las veces terminaba en una relación sexual con otro hombre de la cual se levantaba muy culpabilizado y muy, muy mal consigo mismo. Ujú. Ahora, empezamos a hablar de esto y cuando yo le pregunté, ¿qué vas a hacer el sábado que viene? No, voy a ir al pub. ¿No? Entonces, más allá de lo que yo le quiera agregar y poner a la sustancia, lo que no nos tenemos que olvidar es que la sustancia no nos hace ser quien no somos. Claro. A veces nos permite ser quienes queremos ser y no nos animamos. Pero eso es otra cosa. Claro. Los que tenemos ya más de 40 años, podemos recordar salidas de sábado a la noche para ir a algún baile, a algún boliche y consumir alcohol, ¿para qué? Para desinhibirte, capaz. Exacto. No solo desinhibirme, para sentirme más lindo, más alto, más flaco, más ganador y que eso me permitiera acercarme a alguien y a lo mejor con mucha suerte bailar y con muchísima suerte algo más. Ahora, el alcohol no me hacía más lindo, ni más flaco, ni más Claro. alto. En realidad me permitía algo que yo ya quería hacer. Volviendo al tema de los jóvenes, ¿no? Qué importante es para los padres el diálogo siempre permanente y también me parece muy importante la labor de ustedes de hablar del tema de las drogas. Mañana, a propósito de eso, tienen una charla que me gustaría que me cuenten de qué se trata, que por eso Germán vino de Paysandú y lo tenemos aquí, así que cuéntenos del taller de mañana, porque Mañana estamos en los últimos minutos. La primera instancia de un curso Ujú. que damos todos los años. Esta es la 10ª o 12ª edición del curso, que se dan durante 7 meses en el año y va dirigido a asistentes sociales, a docentes, a personas que están en contacto con Claro. usuarios que necesitan herramientas, se sienten que no saben cómo poder abordar esas personas en esas situaciones y que son muchas y diferentes. Claro. El curso lo damos, es teórico vivencial y es una forma de revisión de lo que cada uno tiene y puede rever en sí mismo, Claro. para después estar un poquito más habilitado a tratar y a entender otras situaciones. ¿Dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en la Asociación Gestáltica del Uruguay, Ujú. está auspiciado por la Asociación y por la Junta Nacional de Drogas, y en realidad, bueno, este año tenemos la suerte de estar con el cupo un poquito ya pasado, pero bueno, no es la única actividad que hacemos en el Claro. año, damos charlas, talleres. Bueno, ¿y dónde si algún oyente los está escuchando y quiere comunicarse para que den charlas, talleres en liceos, en escuelas, no sé, Sí, en en todos grupos, lados. en donde hagan falta, ¿no? Bueno, en mi teléfono celular, que es el 098 21 95 21, Perfecto. en el Facebook, El Vínculo Terapéutico, El vínculo terapéutico. y bueno, eventualmente
con esos dos caminos ya Tienen bárbaro ya para llegan comunicarse con ustedes. Sí, a lo que es las charlas, van a haber reuniones de grupo para usuarios y para familiares, y muchas charlas y talleres que ayudan a que esto se divulgue cada vez más y bueno, y se dé Nos una mano. quedaron cortísimos los minutos porque es un Bueno. placer escucharlos y me hubiera encantado hacerles muchísimas preguntas más, pero creo que lo importante es abrir desde aquí una puerta para generar esa chispita, esa inquietud para que vayan realmente a los lugares donde es necesario que hablen y puedan evacuar todas esas dudas, todas esas inquietudes de la gente que está viviendo la problemática, o ustedes no dicen la problemática, que tienen adicción, para que los puedan ayudar, ¿no? Ujú. Sí. Gran parte de nuestro trabajo ha sido también en el interior. El año pasado recorrimos un montón de departamentos con conferencias, con seminarios. Tuvimos también la oportunidad de estar en Mar del Plata, en el Congreso Argentino de Gestalt, y este año, si Dios quiere, estaremos en Curitiba en un congreso también presentando estas ideas y esta propuesta. Y bueno, ojalá que sí, ojalá que se siga hablando de esto, pero que se hable menos de sustancias y se hable más de personas. Claro. Que se hable menos de drogas, pero que se hable más de vínculos, de amor, de sufrimiento, que en definitiva es lo que lleva a la persona a encontrar en las drogas a veces un aliado. Bueno, y que encuentren un aliado en ustedes para poder salir también, ¿no? Sería gracias. más que importante. Muchísimas gracias, Norma, Germán, ha sido un inmenso placer recibirlos y bueno, están las puertas abiertas para cuando gusten volver. Muchas gracias. Te vamos a pedir de repente para divulgar alguna charla abierta y ¿Cómo no? Con y todo algún gusto. seminario como una forma más de difusión, porque a veces Sí. esto queda en un círculo un poquito cerrado. Perfecto. Y nos es difícil porque no tenemos los instrumentos Pero, para una gran pero me difusión. avisan y lo difundimos porque es importante lo que hacen. Dale. Y es más que meritorio y y merece el apoyo creo de todos los medios para que pueda esto difundirse y ayudar a tanta gente. Muchísimas gracias. Un enorme placer. Gracias por la oportunidad. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Vivencias.